Buenas noches, somos de la Universidad Privada Domingo Savio. Hoy explicaremos las obligaciones de Propter Rem. Somos el grupo Los Socios Indestructibles. Integrantes: Aguirre Núñez Carol Antonio, Mendoza Paucara Danitza Janine, Ramírez Torres Daniela Alejandra, San Ginés Castro Kevin. Voy a iniciar explicando qué es la obligación. Es un vínculo o relación jurídica en virtud de la cual una persona o acreedor tiene la facultad de exigir a otra, o sea, al deudor, un determinado comportamiento positivo o negativo, prestación de cuyo cumplimiento responderá a una última instancia el patrimonio del deudor. En sí, que se debe regir a la voluntad libre. Cuando existe una obligación de hacer algo, esto implica la responsabilidad de la persona en cumplir con una determinada tarea y el compromiso de cumplir. Podemos señalar que la obligación de Propter Rem es una relación que tiene por contenido una prestación de dar, hacer o no hacer, con la particularidad de que la calidad del deudor o acreedor está ligada a una relación de señorío, propiedad o otros derechos reales en posesión, que según las miras serán de derecho real, hasta la tenencia de la suerte que la obligación del crédito o deuda se transmita mediante que se produce un cambio de titularidad. Ejemplo de las obligaciones de Propter Rem. Si Gustavo fuera demandado por José Luis, ¿con qué bienes responde? Con todo su patrimonio. Ahora otro ejemplo. Si Gustavo quiere liberarse de la obligación de contribuir, ¿qué debe hacer? Debe abandonar la cosa. La diferencia con las cargas reales. La obligación Propter Rem nos dice, la obligación pesa sobre el actual poseedor de la cosa. Ahora la obligación de in rem ipsitae nos dice, el locador continúa siendo el locador y él debe el uso y el goce conferido al locatorio. Nos dice ahora la obligación de Propter Rem, el nuevo propietario le debe pagar a quien efectuó el gasto. Y nos dicen en obligación in rem ipsitae, él debe pagarle al antiguo propietario. La diferencia con las cargas reales. ¿Es una obligación Propter Rem? No es una obligación Propter Rem, pues es el tercer poseedor de la cosa. Hipotecado, no es el deudor. ¿Por qué? No es deudor si no se debe soportar la ejecución de la cosa afectada, la garantía del préstamo por el efecto persecutorio, que tiene el derecho real de titularizar al acreedor hipotecario. Obligaciones de Propter Rem. Nos dice que nacen, se transmiten y se extinguen junto con el derecho real. También es la fuente legal. El deudor se libera abandonando la cosa. El deudor responde con todo su patrimonio. Si la cosa se transmite, grava al nuevo dueño, liberando al anterior. El deudor será quien esté relacionado con la cosa. Carácter de acreedor o deudor inseparable, de calidad de propietario a poseedor de la cosa. Las obligaciones de Propter Rem, que nos sugiere un análisis de casos. ¿El régimen de obligaciones reales es normal o excepcional? La respuesta es excepcional, pues debe surgir de la ley, si no rige el efecto relativo de los derechos personales. Otra pregunta, ¿existen las obligaciones reales? Respuesta, existe, pues hay casos regulados en nuestro Código Civil. Obligaciones Propter Rem, definiciones. Nos dice Alsina Atienza, son las obligaciones que descansan sobre una determinada relación de señorío sobre una cosa y nacen y se desplazan y se extinguen con esa relación de señorío. Buzo nos dice, son obligaciones que incumben al propietario o poseedor de una cosa. En cuanto al tal y la consecuencia, basta la cesación de su calidad, propietario o poseedor, para quedar librado del débito.
Es menester diferenciar las verdaderas obligaciones de propter rem de otras múltiples obligaciones que solo pueden tener una falsa apariencia de aquellas, lo cual alguna vez los llevó a confundirlas. Por ejemplo, los deberes del dueño o guardián. El dueño o guardián de un animal doméstico o feroz, pues en estos casos solo hay un contacto entre el sujeto y la cosa necesario para la determinación del deudor obligado, pero no existe el ambular y el prescindible en todas las obligaciones de propter rem. Asimismo, el abandono de la cosa no libera a estos responsables, más allá que tal requisito sea frecuente, pero no esencial para los citados de propter rem. En las citas de Toiler dividió las obligaciones en tres categorías, a saber, A. Obligaciones puramente personales. Esto nos dice que se verifican por el correlato crédito y deuda y a responsabilidad personal extra rem. B. Obligaciones puramente reales. Esto nos dice el obligado es un bien, expresión traslaticia, está sin duda y la persona solo está obligada a la causa de este bien, de forma de que si tal desprende o dicho bien sigue obligado y la persona se libera de la responsabilidad intra rem. Por ejemplo, el caso del tercer poseedor. Creemos que en este supuesto no hay obligaciones, sino cargas reales, sentido de gravámenes reales. Entre otros, el codificador emplea la palabra de obligaciones. En la segunda parte corresponde el sucesor particular de forma errónea, como lo hace Toiler. La primera parte del precepto aplica al sucesor universal, directiva general de obligaciones personales y reales. En este caso aparecen dos obligaciones juntas. Una es personal y la otra es real, el crédito garantizado con hipoteca. Por lo tanto, creemos que una obligación es propter rem cuando tiene origen en ley, es decir, tipicidad. Además, las prestaciones de dar, hacer, no hacer, se originan por existir una conexión con la cosa, el crédito y la deuda. Tiene lugar pues hay una vinculación del sujeto activo o pasivo con el bien, es decir, el derecho real, propiedad, por ejemplo, de mera relación de hecho, posesión o tenencia. Este es un requisito vital. Por otro lado, la prestación se origina en razón de la cosa, recaudo de este que debe ser mirado con latitud. Finalmente, la exigencia trascendente de transmisión de la cosa, como ambular o ambulatoriedad. La liberación del deudor se transmite con la cosa y el abandono de ésta no son requisitos constantes y esenciales para configurar la relación real. Por tal razón, entre en esta especie y la obligación de pagar las expensas comunes de obligación adquirientes de respetar el derecho de locatorio en los términos.